Hola a todo el mundo, me presento aquí hoy para explicarles el producto escalar de dos vectores. Para ello vamos a utilizar un applet que he creado y que dejaré para que puedan jugar con él, puedan visualizarlo. Y bueno, en este vídeo y también lo dejaré en la carpeta correspondiente. Y lo que pretendo con el vídeo es explicar el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores. Entonces para eso empezamos con un punto A de coordenadas 1, 1 y un punto B de coordenadas 6, 2, con el cual construimos el vector UV. Recuerden que para construir el vector se restaban las coordenadas del extremo menos las coordenadas del índice. De la misma forma, con el punto D de coordenadas 3, 4, construimos el vector V que iría del 1, 1 al 3, 4. De forma que el vector U tendrá coordenadas 1 y 2 y el vector V tendrá coordenadas V1 y V2. Ojo, que hay un pequeño error porque U debería llevar un palito por encima y la V también debería llevar un palito por encima, pues están mostrando vectores, tienen las coordenadas. Y de igual forma, con estos cálculos, con estos números, me aparece que U tendrá las coordenadas 5, 1, es decir, 6 menos 1, 5, 2 menos 1, 1, y la coordenada 2, 3, es decir, 4 menos 1, perdón, 3 menos 1, 2 y 4 menos 1, 3. Tenemos el vector 5, 1, 2, 3, que es el que vamos a utilizar como ejemplo. Lo que yo les voy a explicar hoy, lo que voy a pedir que calculen es el producto escalar de U por V. Y el producto escalar de U por V, en este caso, ya les avanzo que va a valer 13. Esta es la notación del producto escalar. Se pondría el vector U por un punto de multiplicación, pero un poquito más marcado, por decirlo así, por V, y en este caso me da 13. Vamos a ver cómo me da 13 este vector. Pues lo primero que vamos a hacer es la primera forma que tenemos para calcular el producto escalar de U por V. Lo ponemos en notación y sería una simple multiplicación de coordenadas. 1 por V1 más U2 por V2. Es decir, 5 por 2 más 1 por 3. Como vemos a continuación, en este ejemplo, sería 5, la primera coordenada de la U por la primera coordenada de la V, 5 por 2, la segunda más la segunda coordenada de la U por la segunda coordenada de la U, 1 por 3. 5 por 2, 10, más 3, 3, que teníamos arriba. Muy sencillito, muy básico, y ustedes estarán preguntándose, bueno, y si esto es tan sencillo, ¿por qué tanto vídeo y tanta explicación? Porque esto nos va a dar pie para calcular el producto escalar de una segunda forma. La expresión numérica es la misma, pero el cálculo ya difiere. El cálculo difiere porque me habla de módulo de U por módulo de 1 por coseno de alfa, donde alfa va a ser el ángulo que forman los vectores U y V. En este caso concreto, en este ejemplo, alfa, que lo tenemos aquí, tiene 45 grados, de tal forma que si yo calculo el módulo de U, les recuerdo que el módulo de U era la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. En este caso concreto, cojo 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, que me sale raíz cuadrada de 5. No sé por qué me sale aquí 5 por 1, perdón. Perdón, no es, no es 5 por 1, metí yo solo es 5,1, ¿vale? Que sería la raíz cuadrada de 26. Por otro lado, hacemos lo mismo con el vector V, calculamos, bueno, su módulo, que sería raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. En este caso concreto, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 4 más 9, raíz cuadrada de 13, que me sale
3,61. Y por último, calculo el coseno de alfa. Para esto utilizaría la calculadora. Esto ya lo saben. Vamos al coseno, ponemos el ángulo, que en este caso sería 45, y me da raíz cuadrada de 2 partido por 2, pero aquí en el GeoGebra utilizan decimales, que sería 0,70. Lo correcto sería poner raíz cuadrada de 2 partido por 2. En este caso concreto, como le estaba diciendo, marcamos aquí, marcamos aquí el coseno del ángulo, que sería coseno 45, 0,71, repito, lo está tratando en decimales, y el producto escalar de U por V, calculado de esta forma, que como saben, la anotación es la misma, pues lo que me va a dar es el 5,1, es decir, el módulo de U, por 3,61, es decir, el módulo de V, por 0,71, que es el coseno 45, me da 13. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo calcular el producto escalar utilizando esta primera fórmula, 1 por V1 más U2 por V2, o puedo utilizarlo calculando esta segunda fórmula, módulo de U, módulo de U por módulo de V por el coseno de alfa. Para eso me tienen que indicar cuánto vale este ángulo. Combinando estas fórmulas podemos llegar a conclusiones que lo veremos en la segunda parte del vídeo. Hay una tercera forma, que es menos usada, pero también nos va a permitir hacer el producto escalar, U por V, y sería la proyección de V sobre U, o sea, el valor absoluto de la proyección de V sobre U, por el módulo de U. El módulo de la proyección por el módulo de U. Y ustedes estarán diciendo, ¿eso de la proyección qué es? Pues algo así como la sombra. Imagínense que yo cojo el vector V y le calculo una perpendicular al vector V, pero que pase por el punto D. Sería esta perpendicular. Una perpendicular quiere decir que con este vector forma un ángulo de 90 grados. Bien, pues la proyección va a ser este trocito aquí, entre A y este punto. Este punto lo podemos llamar F, y vamos a llamar W al vector AF, es decir, W sería la proyección del vector V sobre el vector U, sería W. Calculamos el valor absoluto, el módulo de ese vector, W1, W2, calcularíamos el módulo del vector U, exactamente igual de antes, y de esa manera obtendríamos una tercera forma del producto escalar. En este caso concreto, este vector ya calculado sería el 2,5 con 5. Segundo, calcularías el módulo de ese vector, es decir, raíz cuadrada de 2,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, que es 2,55. Calcularíamos el módulo del vector U, que ya lo antes, pero bueno, 5,1. Y finalmente podríamos calcular el producto escalar de U y V, con la misma notación, multiplicando el módulo de W por el módulo de U. Es decir, 2,55 por 5,2, que es 13. Bien, con todo esto tenemos, como les estaba diciendo, tres fórmulas, tres formas de calcular el producto escalar. La primera, la más sencilla, la más fácil, U1 por V1 más U2 por V2, la que tiene en referencia el coseno del ángulo, y por último la que tiene la proyección. Bien, las tres van a ser necesarias. Calcularemos, o sea, iremos de una a otra despejando cosas que veremos justo a continuación. Bien, pues dando los resultados obtenidos a la hoja de, bueno, la pizarra que acabo de calcular, nos vamos a centrar en tres expresiones. Por un lado, esta de aquí, que el producto escalar es 1,
V1 por 1, V2 por V2, es decir, el producto escalar de dos vectores, yo lo puedo poner como U sub 1 por V1 más U sub 2 por V2. Lo puedo poner como el valor absoluto, producto escalar, lo puedo poner como, perdón, el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma. Claro, de esta forma, yo puedo igualar la expresión de arriba a la de abajo y que tengo que 1 por V1 más U2 por V2, esto es igual a el valor absoluto de U por perdón, el valor absoluto, estoy diciendo el valor absoluto es el módulo, por un módulo de V por el coseno del ángulo que forma. Despejando esta expresión, porque estos son números, ¿qué me queda? Que el coseno del ángulo que forman sería U sub 1 por U sub 2 más U sub 2 por U sub 1 dividido por el módulo de U por el módulo de V. Es decir, que el coseno del ángulo que forman sería el producto escalar dividido por un módulo de los vectores. De esa forma, podríamos calcular el coseno del ángulo que forman y el, el ángulo. Si nos fijamos, si hacemos el ejemplo, utilizando los valores, podemos decir, la parte de arriba, 1 por V2, V1 más U2 por V2, sabemos que es 13. Vamos a poner en el numerador, bueno, vamos a hacerlo todo completo, sería 5 por 1 más 1 por 3, dividido por el numerador por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada del otro, de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me va a dar un valor que es 4 raíz de 2 partido por 13. Estos serían decimales, este es el número. Con este número, esto es el coseno del ángulo. Si yo lo que quiero es saber qué ángulo es, pues voy a SIF, a ver si lo estoy poniendo bien, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5 por 1, perdón, era 5 por 2, aquí me equivoqué. Arriba es 5 por 2, que me está dando lo que tengo. 5 por 2 más 1 por 3, abajo es 5 por 1 más 2 por 3, vale, ahora es correcto. Esto me da raíz cuadrada de 2 partido por 2, ahora sí que es correcto. Por lo tanto, voy a SIF, la inversa del coseno de lo que me dio antes, que es raíz cuadrada de 2 partido por 2, esto es 45, que es el ángulo correspondiente que forman ambos vectores. Por otro lado, si yo utilizo, por ejemplo, la primera expresión y la última expresión, es decir, yo cojo U por V, que es 1 por V1 más U2 por V2, y cojo la última expresión, U por V, que es el módulo de la proyección, digamos, de la forma, de la sombra, perdón, por decirlo así, de V sobre U por el vector U, despejando de estas dos expresiones, yo puedo poner, a ver, la página, si puedo bajar un poquito, yo puedo poner esto como que 1 por V1 más U sub 2 por V2 es igual al valor absoluto de la proyección, esto es un vector, de la proyección de V sobre U, V sobre el vector U, por el, estoy diciendo valor absoluto, repito, es el módulo del vector. Despejando aquí, yo puedo calcular sin demasiados problemas. Vamos a
pequeño para que me quede todo. Aquí hago lo mismo. Selecciono todo esto y lo hago un poquito más pequeño para que me quede. Vale, pues lo que le estaba diciendo. Despejando aquí, yo puedo calcular cuánto mide la proyección de V sobre U. ¿Cómo? Cogiendo el producto escalar, perdón, sub 2 por V2, dividido por el valor, por el módulo del vector U. De esa forma, calcularíamos cuánto mide esa proyección que el vector V genera sobre el vector U. Tengan en cuenta, vamos a hacerlo aquí, que si yo tengo este vector y este otro vector, vamos a poner otro color, y este otro vector de aquí, digamos que la proyección de uno sobre el otro no sería otra cosa sino, a ver si, bien, digamos que llevaríamos el uno sobre el otro y la proyección lo que sería es esta cantidad de aquí. Esto sería, esto lo llamo el vector V, lo llamo el vector U, este trocito aquí, esto de aquí, es lo que llamaríamos la proyección del vector V sobre el vector U. ¿Vale? Y lo que estamos calculando exactamente con esta fórmula es cuánto mide. ¿Para qué sirve esto? Pues esto nos va a servir para poder calcular eh, rectas que pasen por un punto, mm, la sombra de un determinado vector sobre la horizontal, etcétera, etcétera. Es importante que todo esto lo miren, lo revisen y lo practiquen con los ejercicios que voy a poner a continuación. Bien, pues como les decía, aquí tenemos el ejercicio que tienen que ir a hacer. Si pinchamos, nos salta un ejercicio interactivo en el worksheet donde tenemos parte de explicación, bueno, parte de repaso y ejercicios que hay que ir haciendo pasito a paso. Bien, espero que hayan entendido todo y que esto les sirva para poder trabajar con el producto escalar de manera lo suficientemente hábil y lo suficientemente claro que haya sido. Cualquier cosa ya saben que pueden consultarme vía correo electrónico, como ustedes crean conveniente. Bueno, hasta luego.